Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo tranquilo, todo muy bien, todo perfecto. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión vamos a ver una nueva función de WhatsApp, que son los canales, al igual que Telegram. Bueno, los que no hayan usado nunca Telegram no entenderán, pero les explico un poco. Esta función es para convertir la aplicación, digamos, en una fuente de información, en la cual podemos seguir a celebridades, medios de comunicación, en fin, todo lo que tenga que ver con la actualidad, con temas que nos interesan, con información. Pero en los canales no podemos dejar mensajes ni nada, solo podemos reaccionar y ver, nada más. Ok, fíjense que aquí en mi caso ya aparece la pestaña novedades, ahí también se encuentran los estados. Si ustedes todavía no tienen esa pestaña, ya pronto les va a aparecer. Miren, vamos a entrar ahí. Esto la verdad que se está convirtiendo como en una red social, pero como les dije, no podemos interactuar, solo podemos ver y reaccionar. Vamos a bajar un poco y aquí está, miren, canales. Conoce las últimas novedades de los temas que te interesan. A continuación busca canales para seguir. Y aquí fíjense que nos dejan algunos canales para que podamos seguir. Vamos a desplazar, miren, está Auronplay, está el canal de la UFC, de la Conmebol, de noticias, de todo tenemos. Vamos a buscar, podemos buscar, presionamos aquí en el signo más, o si no abajo, miren, claramente dice buscar canales. Presionamos ahí y nos aparece este mensaje. Dice: mantente al día con las personas y organizaciones que te importan, todo en un solo lugar. Encuentra canales y explóralos. Los canales son públicos, por lo que cualquier usuario puede encontrar tu canal. Todavía no podemos crear canales, eso ya se va a implementar en un tiempo. Esto por ahora solo es para celebridades, para medios de comunicación y eso. Pulsamos en aceptar y continuar. Y aquí tenemos, miren, tenemos todo para elegir el canal que queramos seguir y mantenernos al tanto de las últimas noticias, de las novedades y todo eso. Aquí podemos filtrar por los más activos, fíjense arriba, los más populares, los canales nuevos y en mi caso los canales de Argentina, porque yo soy de Argentina. Si presionamos ahí podemos elegir algún otro país para buscar canales de ese país, ¿ok? Ahora vamos a tocar aquí arriba, miren, en la lupa y podemos buscar, qué sé yo, a ver, no se me ocurre nada. Por ejemplo, a ver, si encontramos alguno, por ejemplo yo me voy a unir al canal de Auronplay, lo voy a seguir, voy a entrar ahí, tocamos, dice canal público. Y aquí vamos a ver todo lo que vaya publicando, las noticias, las novedades, en fin. Dice: este canal ofrece mayor privacidad para tu perfil y tu número de teléfono. Ahí está, ya entré, voy a pulsar aquí arriba, miren, en seguir. Y ya lo estoy siguiendo a Auronplay, o mejor dicho, al canal de Auronplay. Si toco arriba, miren, es un canal verificado. Tiene la insignia de verificación, se dan cuenta. Como les dije, no podemos dejar mensajes, o sea, comentarios, nada, solo podemos reaccionar. Por ejemplo, esto, mantenemos presionado y voy a reaccionar. Eso es todo. Bueno, mientras se vaya actualizando esto, mientras vayan apareciendo más canales y cuando nos permitan crear canales a nosotros, a la gente común, voy a estar subiendo otro video o más videos sobre esto. Espero que les haya servido, les haya sido de mucha información y bueno, no olviden suscribirse, por favor. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.